Amados, los que están allá en sus hogares, les saludamos, les bendecimos con paz en el nombre del Señor. El tema de hoy tiene que ver acerca con nuestra visión espiritual y tiene que ver también con ver claramente lo que Dios tiene para nosotros, y es estar enfocados en las cosas del reino. El tema de hoy es enfocados o desenfocados. Amada iglesia, lo primero a decir es lo siguiente: cuando hemos tenido la oportunidad de usar un telescopio, ese instrumento óptico nos ayuda a ver las cosas que están lejos, llámese telescopio, llámese unos binoculares, y esto lo que nos ayuda es tener claridad en lo que está a kilómetros de nosotros. En una ocasión tomé unos binoculares estando bastante lejos de la montaña de la Juelita. De lejos solo se ve la montaña, y cuando usted se pone esos aparatos, se pueden ver personas caminando, se pueden ver personas que andan ahí, porque son instrumentos de un alcance considerable, de un alcance bueno que a simple vista no podemos verlo. Y los que han tenido oportunidad se han dado cuenta que tiene una graduación. Cuando está borroso, usted empieza a graduar el instrumento y empieza a ver claramente. Esto quiero decirle que es importante en nuestra vida, porque el ente por el cual usted y yo tenemos que ver, o el instrumento espiritual, se llama la fe. A través de la fe podemos entender las verdades, y a través de la fe podemos ver claramente lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios tiene más adelante, porque vamos en pos de lo supremo, dándole a entender que debemos estar enfocados en nuestra vida cristiana, usando y trazando bien la palabra y creyendo en la fe del Hijo de Dios para ver claramente. Enfocados o desenfocados. Un cristiano enfocado no tiene tiempo para distractores, es decir, para perder el tiempo, sino más bien para ocuparse en lo que edifica su vida. Un cristiano desenfocado se distrae con cualquier cosa, y el resultado de esto es que se va desgastando, cayendo en la rutina. Asimismo, los teléfonos, cuando usted va a tomar una foto, usted al apretar el dedo en la parte del centro, lo que hace es tomar un enfoque, ¿cierto? Usted aprieta el dedo, se enfoca y toma la foto. Pues es lo mismo que tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. Tenemos que aprender a graduarnos de acuerdo a la visión de Dios. Cristiano enfocado es un cristiano que está con su mirada puesta en lo eterno. Cristiano desenfocado está con la mirada puesta en lo terrenal, y por ende se va desgastando porque no se alimenta de la visión del cielo. Tenemos que entender que cuando estamos enfocados, estamos entendidos en los tiempos, estamos entendidos en lo que Dios tiene para nosotros, y por lo tanto nada ni nadie podrá apartarnos de la visión espiritual, y no vamos a caer en rutina, sino por el contrario, vamos a tener visión espiritual que nos va a ayudar a caminar día con día en el Señor. Tenemos el ejemplo máximo por excelencia, que se llama Jesucristo, mi Señor y su Señor, por el cual nosotros estamos hoy aquí. Y ese ejemplo, nuestra máxima autoridad, nos ha dado a entender que cuando uno comienza algo, tiene que terminarlo. Alguien enfocado es alguien que comienza y termina algo. Alguien desenfocado es alguien que comienza y no termina aquello por el cual se ha propuesto. Jesús nos da el ejemplo de que Él vino a hacer la voluntad del Padre, y muy importante, a terminarla. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 4, versículo 31 y 34. Juan capítulo 4, versículo 31 y 34. La Biblia dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, Señor, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿quién le habrá traído empanadas al maestro? ¿Quién le habrá traído chicharrones? ¿Quién le habrá traído hamburguesas?
¿Podemos usar la imaginación un poquito? ¿Quién le habrá traído de comer al maestro? Sin embargo, vemos el versículo 34 que Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Muy importante que usted subraye en su corazón estas palabras: hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús estaba bien enfocado en el propósito del Padre. Jesús no vino a distraerse ni a perder el tiempo. Jesús sabía lo que tenía que hacer y lo que tenía que terminar. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a estar enfocados en el propósito eterno, en el propósito de Dios, y no permitir que ningún distractor atrase nuestro proceso en Dios. La Biblia dice en el libro de Hebreos, podemos leer de la pantalla, el capítulo 12 y el versículo 1, donde el escritor nos dice que tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, pero dice: nosotros, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, dando a entender de las cosas que nos atrasan, de las cosas que hacen que nos enredemos en este mundo. Y luego dice: y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, dice el siguiente versículo, autor y consumador de nuestra fe. Me llama la atención que dice: corramos con paciencia. Cuando usted le dice a alguien: corra, vamos Ismael, corra, corra, a lo buen tico, zóquele, zóquele, porque Javier nos va a dejar botados. Cuando usted le dice que corra, es para que se apure, no para que esté ahí despacio, ¿cierto? Gracias, mi hermana. Entonces, nosotros cuando decimos corramos con paciencia, ¿a qué se refiere? Es que caminemos y corramos la carrera de la fe con paciencia. Quiere decir entendiendo que Dios está trabajando en nosotros y entendiendo que día con día tenemos que estar enfocados y no enredarnos en los negocios de la vida, cosas que atrasan el proceso. Levantar la mirada, enfocados en Cristo, poniendo su mirada y mi mirada en el autor y consumador de la fe. Cuando miramos hacia abajo nos vamos a desilusionar. Cuando miramos hacia arriba vamos a mantener nuestro enfoque y vamos a ser llenos de la fuerza de Dios, porque estamos enfocados. Cuando usted y yo nos miramos a nosotros mismos, nos vamos a decepcionar. Cuando usted y yo nos miramos a través del lente de la fe y nos enfocamos en las riquezas de su gracia, vamos a entender realmente lo que Dios tiene para nosotros y vamos a estar enfocados. Esto quiere decir que Jesús no solamente vino a hacer la voluntad de Dios, sino que Jesús en la tierra nos enseñó que había que ser buenos administradores de aquello que tenemos. El oficio que aprendió Jesús de sus padres terrenales fue que el oficio de la carpintería. Él trabajaba la madera, él conocía ese oficio, y Jesús también trabajaba. Él no era ningún vago. La Biblia dice que el apóstol Pablo también trabajaba haciendo tiendas. El apóstol Pablo no era alguien que se aprovechaba de los bienes de las ovejas, sino que más bien le decía a las ovejas: no quiero ser gravoso a ustedes, no quiero ser una carga para ustedes, sino que quiero predicar a Cristo, y yo lo que necesito es que ustedes entiendan la verdad de Cristo, y no vengo a pedirles dádivas, no vengo a pedirles cosas para mi bien, porque él decía: yo mismo trabajo, yo mismo me esfuerzo. ¿Qué aprendemos? ¿Qué entendemos? Que en la vida del creyente, el oficio en el que usted se desarrolle, la profesión que usted se desarrolle, lo que estudie, lo que haga, todo lo que en su quehacer diario pueda hacer, tiene que llevar gloria a Dios, y tenemos que estar enfocados. Las hermanas que trabajan en casa, nunca digan: yo no trabajo. Error grande, porque en la casa se trabaja más que afuera. Ustedes, hermanas, digan: yo trabajo en mi casa, y en su casa tiene la oportunidad de administrar bien su tiempo y de honrar a Dios a través de la oración, de bendecir su casa, de hacer lo que tiene que hacer, pero significa de estar enfocado o enfocada en el propósito de Dios. Una de las historias que más me bendicen es la historia de José, porque José fue fiel a Dios. José estaba enfocado en Dios. José estaba enfocado en el propósito eterno. José recibió de parte de Dios visión, sueños,
Los hermanos le tenían envidia, los hermanos lo vendieron, y cuando llegó a la cárcel, José no maldijo su vida ni maldijo el momento. José no pecó delante de Dios maldiciendo el día o maldiciendo la situación. José no le dijo al Señor: ¿por qué me tienes en la cárcel? José en la cárcel se mantuvo enfocado en el propósito de Dios, de tal manera que llegó a administrar la cárcel. Algo importante, José estaba enfocado, José fue fiel a Dios, y en medio de ese proceso Dios lo fue encaminando y lo puso en lugares altos para administrar los bienes del faraón, para administrar Egipto. Allí tuvo que aprender acerca de administración tributaria, allí tuvo que aprender acerca de la contabilidad. ¿Por qué? Porque yo pregunto, ¿cómo alguien puede administrar tanta riqueza, tanto patrimonio y administrar todo un lugar solamente con la sabiduría de Dios, pero también con la diligencia que pueda prestar en su oficio o en su profesión? ¿Qué aprendemos? Nunca se desenfocó del propósito eterno. Dio de comer a muchos, entre ellos su familia, y nunca dijo José: yo soy el administrador de este lugar, y se olvidó de Dios. ¿Así fue la historia? José en todo momento no defraudó a Dios, sino que le dio la honra y la gloria a Dios. Y al final de todo dijo: para preservación de vida, Dios me trajo acá. ¿Por qué? Porque aprendemos que José, en medio de su quehacer, de su trabajo y aquellas cosas que le encomendaron hacer, nunca perdió su enfoque espiritual. Nunca puso la riqueza por encima de Dios, nunca puso su posición por encima de Dios, sino que puso a Dios en el primer lugar. Y eso me enseña que era un hombre enfocado en el propósito eterno. ¿A qué te dedicas, hermano? ¿En qué trabajas? ¿Qué estudias? ¿Qué haces? Todo lo que hagas, dale gloria a Dios, pero no se te olvide que tu propósito y mi propósito es darle gloria a Dios donde quiera que estemos y vayamos. Si el día de mañana te ascienden a un mejor puesto, dale la gloria a Dios, no se te olvide quién te llevó ahí. Si el día de mañana te dan un honor, un mérito, no se te olvide quién te llevó ahí, quién te lo está dando. Hay un dicho que dice: tenemos que tener los pies puestos en la tierra, sí o sí. Pero yo le digo, tengamos los pies puestos en la presencia de Dios, para entender nuestra posición, pero entender que lo que tenemos y lo que somos es por Él. Enfoquémonos en el propósito eterno de Dios y no dejemos que nada ni nadie nos distraiga. Vemos el carácter de Jesús enfocado en lo eterno. Jesús aprendió el oficio de carpintería, pero en sus quehaceres diarios nunca dejó de honrar a Dios. Y leíamos hace un momento, dice: vengo a hacer la voluntad del que me envió, porque esa es mi comida. Pero dice: hasta que acabe. ¿Jesús acabó la obra? Claro, de lo contrario usted y yo no estaríamos acá. Qué triste es cuando alguien comienza algo y no lo termina. Qué triste es cuando a alguien se le delega algo, lo comienza y lo deja botado. ¿Qué significa eso? Perdió su enfoque, perdió su línea, perdió su propósito, perdió dirección. Entonces, enfocados o desenfocados, si Dios te encomienda algo, vamos a terminarlo, porque eso significa carácter en Dios, cuyo carácter fue implantado en usted y en mí por medio de Jesús en la cruz del Calvario. Los beneficios, las virtudes del reino ya nos han sido dadas. Tenemos que aprender a caminar en ellas enfocados en el propósito de Dios. Y yo pregunto, ¿dónde están los tesoros de muchas personas? Lastimosamente, muchas personas están siendo exitosas donde Dios no los ha llamado. ¿Comprende eso? José fue exitoso donde Dios lo llevó, porque nunca perdió su enfoque. Pero hay gente que están siendo exitosas en el aspecto humano terrenal, mas no son exitosas para con Dios, porque se olvidaron de dónde vinieron y se olvidaron aún de quién los puso ahí o quién los ha bendecido. Amada iglesia, tenemos que entender que nuestro tesoro está en lo eterno y nunca en lo terrenal. Mateo capítulo 16, versículo 19 al 21. Nuestro tesoro está en presencia de Dios.
Dice la Biblia, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Si lo invertimos, diría, donde esté su corazón, ahí está su tesoro. ¿Por qué la Biblia dice donde la polilla y el orín corrompen? Usted conoce la polilla, ¿no? Destruye alimentos, destruye la ropa. A veces yo me preguntaba, pero qué raro, ¿y por qué esta ropa se me llenó aquí con huecos? La polilla empezó a comerle. Hay que destruir esa polilla que está arruinando la prenda. El orín, esto es lo que llamamos el herrumbre, lo que se hace en los metales, eso rojizo, ese herrumbre. ¿Y por qué el Señor nos pone ese ejemplo? Porque cuando ponemos nuestra mirada en las riquezas, equivale a esto: algo que se deshace, algo que se pudre, algo que se herrumbra, algo que se desvanece. Nuestro tesoro está en el cielo y tenemos que aprender a invertir en el banco de la fe. ¿Tiene cuenta bancaria usted? Yo también tengo una, pero tengo una mejor. ¿Sabe cuál es la cuenta que tengo? La tengo en el banco del cielo, porque mi alma tiene seguro de fe, porque mi alma fue comprada por precio de sangre. Yo invierto en el banco del cielo y Dios no paga mal, Dios da buenos intereses. Tenemos que aprender a invertir en presencia de Dios y hacer nuestro tesoro en Dios. Primero lo espiritual y luego lo material, primero lo espiritual y luego lo demás. Pero hay gente que primero lo material, y sobre todo en diciembre. Yo no entiendo por qué en diciembre la gente gasta como que si el mundo se fuera a acabar. Debemos estar bien enfocados en el propósito de Dios. No hacer tesoros en la tierra, saber invertir, saber hacer las cosas. Amados, y para estar enfocados, como punto 2, hay que tener dominio propio. ¿Por qué decimos que hay que tener dominio propio? Porque cuando alguien no tiene dominio propio, ¿sabe qué sucede? No desarrolla buenos hábitos y se debilita la capacidad de enfocarse en Dios. ¿Por qué mucha gente pierde el norte? Porque no tiene dominio propio. Le voy a poner un ejemplo. En el fútbol, decíamos en la mañana, hay jugadores muy buenos, pero si ya les golpean ahí el pie, se levantan y empiezan a pelearse con medio mundo. Se pelean hasta con el árbitro. ¿Qué le faltó? Dominio propio. Un jugador de esos, por muy bueno que sea, tienen que sacarlo, porque si no van a expulsar a medio mundo. Jugadores de Costa Rica, me acuerdo que entre ellos contaba un ex seleccionado. Dice, tuve que aprender a trabajar con mi temperamento. Un jugador muy bueno, de selección, pero lo tocaban y ya se levantaba. Y equivale como aquel hermanito, ¿verdad? Ay, pastor, es que yo estoy en Cristo, pero soy de mecha corta, me decía un hermano. Ay, pastor, es que si a mí me tocan. Tiene que aprender a tener dominio propio. Si no, podemos arruinar el proceso de Dios en nosotros. Para estar enfocados, hay que trabajar en el fruto del Espíritu, dominio propio. Y decía en la mañana, déjeme lo decía, que a una niña le estaban enseñando en escuela dominical de que si alguien te da por la mejilla, ¿qué tienes que hacer? La Biblia dice, poner la otra mejilla. Entonces le preguntan a la niña, ¿aprendiste la lección? Sí, aprendí la lección. Muy bien. ¿Qué pasa entonces si alguien te da por la mejilla? Le pongo la otra, pero se la pongo roja, dice. No era así, no era así. Lo que quiero darle a entender es que el dominio propio es fundamental en mi caminar y en su caminar. De lo contrario, vamos a debilitarnos haciendo nuestra voluntad, y nuestra voluntad está muy por debajo de lo que es la voluntad de Dios. Nuestra justicia está muy por debajo de la justicia de Dios. Tenemos que aprender a caminar en Él, porque cuando desarrollamos dominio propio podemos poner las prioridades en nuestra vida en orden. Entre ellas, la primera de todas, darle el primer lugar a Dios. Hay que tener dominio propio. ¿Se acuerda aquel hermano que decía, si me la hacen,
Y ahora en Cristo, Jesús decía, ¿oíste que fue dicho ojo por ojo? Diente por diente. Pero el dominio propio consiste en bendecir a aquellos que aún no nos quieren. ¿Cuántos sabían eso? Que hay gente que te quiere y que no te quiere. Hay gente que te ama, Julito, pero hay gente que no te ama. ¿Qué le vamos a hacer? Aún a esos, Padre, bendícelo. Dominio propio. Amada iglesia, dominio propio para orar. Dominio propio para leer la Biblia. Dominio propio para congregarnos. De lo contrario, habrán áreas débiles en nuestra vida. ¿Por qué digo dominio propio para orar? Porque muchas veces posponemos el orar. Hermano, sea intencional y decir, mañana me voy a levantar a esta hora, y usted pone 7 despertadores. Sea intencional. No diga, Señor, si me despierto es porque es tu voluntad. No, arrepiéntase. ¿Cómo si me despierto? Despiértese usted, hombre. Hay gente que todo se lo deja a Dios. Hay gente que dice, Señor, háblame. Donde yo abra la Biblia, ahí es. Ay, no, aquí no era. ¿Y sabe qué le salió? Hebreos 10:25, no dejando de congregarse porque algunos tienen por costumbre. Hay gente que anda esperando que Dios le hable. No, ahí está la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Dominio propio, dominio propio. Esta carne no quiere, pero esta carne hay que someterla. ¿Alguna vez se pelearon en la escuela ustedes? No. No. Ismael no, usted era muy calmado en la escuela, Ismael. No, nunca se ha peleado con nadie, nunca se ha enojado. No, siempre nunca se enoja, todo tranquilo usted. ¿Sí? Está en el cielo, hermano. Nunca se enoja. Ajá, ahí está, ya me dijo, ya. Hermanos, todos necesitamos dominio propio. Es que le pregunto esto porque yo en mi adolescencia, hace como unos 15 años, es broma, mire, yo en mi adolescencia estuve en judo y en kung fu. No estoy rajando, estoy contándole. Y a mí me decían que cuando uno estaba frente al contrincante, uno tenía que gritar y hacerle cara de loco para impresionarlo. Entonces él decía el referee, ¿verdad? Decía una palabra que ni me acuerdo. Entonces uno decía, ¡ah! Y yo por dentro estaba con miedo, pero y yo le hacía cara de loco, ¿verdad? Lo cierto del caso es que todo eso no era tan válido como tener dominio propio de los nervios. Aunque sea grande, aunque sea musculoso, más vale maña que fuerza. Dominio propio. Nos enseñaban que cuando uno estudiaba en la defensa personal no era para andar en la calle ahí. No. Dominio propio es para andar en la calle, tranquilo. Que le arman pleito, me voy. Que gallina. Me resbala, me pongo el aceite de la unción, me resbala. Y ese es dominio propio. Porque muchas veces el enemigo así, ¿qué? ¿Se le han hecho así, Lewis, alguna vez? ¡Uy! Dominio propio, hermano. Muchas veces el enemigo te está ahí. Tranquilo, dominio propio. Y ese dominio propio lo voy a obtener solamente cuando leo la Biblia. Pero leerla de verdad, no a medias. No como aquel hermano, ¿verdad? Que dio el testimonio en la vigilia. No aquí, en otro lugar. Hermanos, tengo un testimonio para honra y gloria del Señor. Aleluya. Hasta cambiaba la voz y de todo. Hermanos, perdí $1,000 en mi casa. Nunca los encontré. Comencé a orar, a desatar y comencé a hacer muchas cosas, hermano. Y apareció la plata. Después de un mes apareció el dinero, hermanos. Y lo encontré cuando abrí la Biblia. Un mes sin leer la Biblia. Dominio propio para orar. Seamos sinceros, ¿cuántos se han levantado temprano para ver un partido de mundial? Gracias por su sinceridad, solo 3, los demás no. Cuando Costa Rica estaba jugando en un mundial, era la madrugada, usted se levantaba.
¿Y cuántos tenemos el dominio propio para decir, mañana me levanto a las 4 de la mañana? Aunque llueva, aunque truene y tiemble, voy a orar, orar, porque eso es tener dominio propio y me va a dar fuerza espiritual. Amén. Pero ¿qué pasó con el amén? Eso es vitamina para el cuerpo, para el alma y el espíritu, mi hermano. Es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, leer la Biblia, orar, congregarnos. Yo ya estaba diciéndole al Señor, Señor, que no llueva, porque hay hermanos que son de azúcar y no vienen cuando llueve. Y no llovió, gloria a Dios. Lo dije hace unos domingos. Ojo aquí. Gente venía desde Centroamérica a hacer fila al Estadio Nacional. Una semana acampando para entrar de primeros por un concierto que hace unos días hubo. Y empezó a llover y la gente gritaba a su ídolo en medio de la lluvia, haciendo fila, pagando el costo pues del, no sé si por tierra o por avión, por dónde verían, no sé, pero pagaban el costo. Y yo me pregunto, y apenas unas gotitas y el hermano, ay, no voy porque me resfrío y mañana tengo que ir a trabajar. Pero si dijéramos, hermanos, el domingo salimos a las 5 de la mañana, vamos para la playa. Vamos para la playa y todos los hermanos, gloria, gloria a Dios. Para hacerla un poquito espiritual, ¿no? Hermano, el domingo 5 de la mañana en ayuno y oración, aleluya. 5:30 no ha llegado nadie. Ay, que me dormí. Es que toda buena la película. Ayer vi toda, hermano, vi toda la película esas que están dando la serie, ¿cómo se llama esta? Los juegos que dan hambre es. Esa, los juegos. No sé cuántas películas hay de esas, pero hay gente, hermano, que un chorro se la vio todas. ¿Ah? Ay, voy a ver toda la serie. Hay famosas series ahora, ¿verdad? De los coreanos. Hay hermanas que les gustan los coreanos, ¿verdad? Ay, voy a ver toda la serie de los coreanos. Yo no estoy diciendo que sea malo. Bueno, depende cómo vea el coreano, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Depende cómo vea el coreano o el chinito. Hay que hacer la voluntad del Señor, hermana. Pero si así, hermano, tuviésemos dominio propio, voy a 5 horas metido en la palabra, a ver qué es. Ah, no, hermano, dominio propio para estar enfocados en las cosas del reino. Número 3, buscar a Jesús con la intención de ser renovados. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente busca a Jesús para tener beneficio de Él, pero no para agradarle, ni mucho menos para ser transformado. No es por intereses personales, sino que me acerco a Dios para ser instruido, renovado, transformado y lleno de la unción del Espíritu Santo. Pregunta, ¿qué es la unción del Espíritu Santo? Es el poder de Dios activo en usted y en mí, mi hermano. Mucha gente vive con una imagen borrosa de lo que Dios quiere hacer en ellos. ¿Sí sabía usted eso? Porque tiene los lentes naturales, no espirituales, y no se dan cuenta realmente lo que Dios quiere hacer con ellos. Menciono algunas cosas. Muchos, por no estar enfocados, gastan el tiempo en lugar de invertirlo. ¿Sí me escuchó? Muchos gastan el tiempo en lugar de invertirlo. Eso se llama mayordomía. Hay gente que dice, ahorita y nunca lo hizo. Perdió mucho el tiempo y no administró su tiempo en las cosas que debe de invertir. Otros utilizan a los demás para alcanzar los fines personales. Que Dios nos guarde de eso. Otros, por no estar enfocados, dejan para mañana lo que puedan hacer hoy. Hoy, mi hermano, propóngase, voy a ser más fiel a Dios, pongo todo en Dios, y si yo soy fiel a Dios, Él va a ser fiel en ayudarme y proveerme cuando yo emprendo un negocio o cuando me emprenda a una, ¿cómo se llama? Una meta, que significa estudio. El otro año me propongo estudiar, hágalo en el nombre de Jesús. Ponga a Dios en primer lugar, comience a hacer algo productivo. ¿Sí o sí? No, el otro año me propongo que voy a echar músculos, voy a meterme al gimnasio y voy a echar cuadritos como los que tiene el pastor. Dice, no, tengo cuadritos. Y llega enero, febrero, no, ya está lloviendo, no, mejor otro día voy. Y empiezan a decaer. No tuvieron disciplina.
Y lo mismo pasa a veces. Señor, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. No, lo primero es, ponga todas las prioridades en Dios. Señor, ayúdame a ordenarme, a ponerte a ti en el primer lugar. Porque a veces fracasamos. ¿Sabe por qué fracasamos? Porque ponemos a Dios de tercero. Hay que ponerlo de primero para que todo nos vaya bien. Aunque suene religioso, espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque para muchos primero el dinero y luego lo demás. No, primero Dios y luego el dinero. El dinero no lo es todo, mi hermano. Hay gente tan pobre que solo dinero tienen. Esto no se trata de riqueza material, se trata de riqueza espiritual. ¿Por qué, mi hermano? Porque el día de mañana, cuando el Señor nos llame, no nos llevamos nada, mi hermano. Cuenta la historia de una señora que cuando murió con el puño cerrado y no podían abrirlo, tuvieron que abrirlo a la fuerza y tenía una llave. Y esa llave era donde tenía todo metido en el cofre, oro, tenía riqueza, joyas. ¿De quién fueron las joyas? De ella no, le quedaron a otra gente. No nos aferremos a cosas de este mundo, sino centrados, enfocados en las cosas del reino. Ojo a esto, muchos desperdician el talento personal en vez de buscar un continuo perfeccionamiento. Esto significa administrar lo que Dios les ha dado. Ojo a esta, muchos compiten de manera desleal. Y en la mañana puse un ejemplo. Competir deslealmente no se vale. Cuando una iglesia no está enfocada, comete errores ministeriales. Cuando un cristiano no está enfocado, comete errores ministeriales. ¿Cómo así, pastor? La historia que todos conocemos. Ahí va de nuevo, gemelos. Unos muchachos llegan donde el pastor y le dicen: pastor, le tenemos una noticia, pero de las buenas. ¿Cuál es la noticia? Ha llegado a la iglesia un musicazo. ¿Qué va a hacer Raúl Di Blasio tocando el piano? ¿Qué va a hacer Richard Clayderman? Toca piano, toca bajo, toca guitarra, toca saxofón, toca todos los vientos que hayan, canta. Bueno, es tremendo ese hombre. Y le dice el pastor: ¿y qué tiene de bueno eso? El pastor, mire que es un musicazo y lo ocupamos en la iglesia para la honra y gloria de Dios. Y le dice el pastor: ya le preguntaron dónde viene, ya le preguntaron si salió en paz de la iglesia donde estaba, ya le preguntaron si no se vino en rebeldía, si no se vino peleado, ya preguntaron todo eso. No, pastor. Entonces vayan y dígale, pregunten primero eso para ver realmente pesar el corazón de este ministro. Pero muchas iglesias cometen el error. Llegó alguien, uy, sí, venga, ya comience a servir. No, primero hay que ser formado. Hermano Lewis Calderón, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Sí, Lewis Calderón, de Calderón. A tu hijo, al varón, le diste el carro cuando cumplió 7 años. Esto, ojo que la mayoría de edad es 18 años. Pero puede tener 18, 19, que no tiene una madurez, no puede dar el carro. Aún así tenga 20 años, 30 años y no tiene madurez, dominio propio. Entonces le diste el carro, sí, por la mayoría de edad, pero hasta que aprendiera también disciplina en muchas áreas. ¿Cómo se llama eso? Se llama responsabilidad. Se llama que primero tiene que ser formado para luego asumir una responsabilidad. Ok, en muchas iglesias es igual. No forman, todo el mundo sirve, pero sirve mal, porque no está enfocado realmente en el propósito de Dios, sino que está enfocado en el talento y en el don. ¿Sí o sí? Hay gente que es buena en el instrumento, pero ¿cuántas horas? Y cuando puedo. Y entonces, hay gente que tiene un vocerón tremendo. ¿Qué va a hacer Pavarotti, verdad? Y le preguntan, ¿qué dice la Biblia en Juan 11:35? No sé. ¿Qué dice la Biblia? Juan 3:16. Y le pregunta, vamos, búsqueme Hechos 29. No lo encuentro, no hay. No, porque no hay, exactamente. Entonces, ¿cuántas palabras sabe? Y ponía un ejemplo yo de un hermano acá en nuestra casa. Y lo digo con el permiso de él, mi hermano Tellito. Todos lo conocemos, ¿verdad? Si me está viendo, saludos, Tellito, te amo en Cristo. De que en una ocasión a él lo invitaron a una iglesia. Él iba como invitado y ya se fue. Y algunos hermanos seguían llamándole: hermano, quédese con nosotros, venga para acá.
Y ya tengo iglesia, hermano, ya tengo iglesia. Y llamaban, véngase para acá y ya tengo iglesia. Tanto era la insistencia que tuvo que bloquearlos. Y eso se llama deslealtad ministerial. Ve, hermano, hoy puse el ejemplo que hoy vino la hermana Esther. La hermana Esther es una amiga de esta casa. Está en otra iglesia ahora, pero viene a visitarnos. Como que yo me pusiera, hermana Esther, quédese con nosotros. Mire que sería desleal. Hay que respetar cuando alguien tiene una congregación. Es que llenar el púlpito es lo más fácil, formarlo es diferente. Y en algún lugar de Costa Rica, también contarles, existe una cadena, ¿no? De que usted tiene 5 y forma otros 5 y 5 y 5 y 5 y se van multiplicando. Por ejemplo, yo digo, acá tengo a Leo, a Jordan, Julio y Carla, Ismael. Agarro a ellos 5 y lo formo. Y en un mes ustedes tienen que traer a 5. Es prohibido que no traiga 5, Ismael. A toda costa, aunque sea del pelo, los trae. Y los 5 que ganó usted, tiene que ganar otros 5. Pero así, rápido. En 6 meses puedan tener 100, 200 personas. Pero ¿será ese el método correcto de solamente traer gente? Y cuando uno se da cuenta, no hay un enfoque espiritual. Y lo digo porque en alguna ocasión que vimos eso, viendo el corazón de algunos jóvenes, nos dábamos cuenta que no estaban siendo formados. Estaban llenando la iglesia, pero la formación la estaban dejando, no digo que de un lado, sino que era un poquito débil. ¿Cómo conozco el corazón de una iglesia? Por medio de sus miembros. ¿Cómo conozco el corazón de una familia? Por medio de sus padres. A ver, si yo quiero conocer el corazón de Julio y Carlita, Carla Flores, puedo hablar con los hijos de ellos y me doy cuenta quiénes son Julio y Carla, porque en los hijos se refleja la formación de los padres. ¿Sí o sí? ¿Usted me quiere conocer a mí? Ay, no, ay, el pastor, ay, qué lindo el pastor. Pregúntele a mi esposa. Y le voy a decir la verdad, algunas cosas, ¿verdad? Bien feas. Pero bueno, ella me ama, ¿verdad? Ay, mi esposa. Ella me ama, yo la amo, pero ella me va a decir las cosas como son. ¿Sí? Ay, qué lindo el hermano Lewis, ay, qué guala. Va a preguntar a la esposa. Y le va a decir la verdad. Ay, la hermana Sai, qué linda, solo anda sonriendo. Pregunta a la mamá. Ahí se enoja, ¿no se enoja? ¿Cómo conozco el corazón de una iglesia? Por medio de sus miembros. Le digo esto porque estos jóvenes de cierta iglesia crecían, pero cuando uno hablaba con ellos, su vocabulario dejaba el testimonio quedaba bajo, porque maje por aquí y maje por allá y la vara. La única vara que usted tiene que agarrar es la vara de la fe. Las demás se las deja para el mundo. Y le ponía el ejemplo a una hermana. Usted me ve predicando, ¿y qué tal en la pulpería de allá abajo, donde nadie se va? Y una pulpería allá que uno entra y nadie se va. Y dice, aquí me quedo. Dice, bueno, mire, ¿qué va a decir la pulpería? Y usted me encuentra hablando diferente. Va Ismael, vea, por allá se va en carro y encuentra al pastor. ¿Y qué? Páseme ahí la libra, baby. ¿Y qué? Y como el pastor está hablando diferente como habla un creyente. ¿Sí? Y es que yo no entiendo ese habladito. ¿Y qué? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Y qué? Ese habladito que les agarra, hermano. Hable bien, hable bien. Un cristiano habla bien. ¿Sí o sí? Se lo digo porque uno da a conocer el carácter de una iglesia por el testimonio que da. Como es el pastor, son los miembros. ¿Sí? Si el pastor, el 31 de diciembre, ahí, Juana la Cubana, y los miembros van también. Vamos con Juana la Cubana. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo ahí? Si estamos enfocados nosotros, teniendo el dominio propio y acercándonos a Dios de la manera correcta, lo vamos a encontrar, mi hermano, lo vamos a encontrar. Pero hay gente desenfocada, hermano. Y le decía, hay gente que compite deslealmente, queriendo jalar miembros de otro lugar.
Y como decía el pastor Reinaldo Salazar del Templo Bíblico, hay iglesias en Costa Rica que están llenas, pero llenas de otros miembros de otras iglesias. Así sería muy fácil, hermano. Jalando gente para acá. Hay que ganar a la gente para Cristo. Y los que están, todos tenemos que ser formados, sí o sí. Amados, el tiempo se me fue y las hermanas de las ventas me están haciendo así. Cerremos con este versículo, hermano. Mire, hermano, apenas iba por la mitad. ¿Cómo se llama la hermana de Ictus? Jamie. La hermana dijo que los pastores hablamos mucho, dijo. ¿Y sabe qué? Sí, tiene razón. Bueno, terminemos con Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3. Colosenses 3, 2 al 3. Terminamos leyéndolo, mi hermano y mi hermana. ¿Qué dice? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí sigue diciendo, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amados, enfoquémonos en tener la mirada puesta en el galardón eterno. Amén. Nos ponemos en pie, amada iglesia, y levante sus manos y diga conmigo al Señor: gracias por la bendición de llamarte papá. Diga conmigo: Señor, gracias por la bendición de habernos congregado. Hoy queremos pedirte, Señor amado, que nos ayudes a tener dominio propio, un enfoque real en tus caminos, y que nos ayudes a entender sabiduría para caminar de acuerdo a tu propósito, enfocados en el propósito eterno y no desenfocados con nada ni nadie que quiera distraernos del propósito de Dios. Señor, danos carácter para permanecer, crecer y acabar la obra. No queremos dejar nada botado. Queremos ser responsables con la administración del tiempo, de nuestra vida, de la familia, del trabajo, del estudio, del negocio y sobre todo de las cosas espirituales, siendo responsables en lo que has puesto en nuestra mano. Diga conmigo: Señor, gracias. Ayúdanos a estar enfocados en ti, en el nombre de Jesús. Iglesia, te bendigo con paz y que la gloria de Dios inunde tu casa y tu vida hoy y siempre en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, iglesia, y que Dios te guarde. Adelante en el Señor, adelante, Dios te guarde.